estas cosas. Y en Jueces 3, del 7 al 11, tenemos en la palabra del Señor lo que se nos da la historia de Otoniel, y es lo que estudiaremos en este día. Y leemos juntos y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y nos dice la palabra del Señor: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y lo olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 días. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Y tomamos nuestro lugar, y lo que tenemos en esta historia, tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios el comienzo de lo que vamos a ver repetidamente, y vamos a verlo una y otra vez, y aquí se nos empieza con Otoniel, y se nos da aquí el principio de todas estas cosas, hablándonos de lo que Israel va a hacer, y va a ser la vida de Israel de aquí en adelante, donde ellos van a caer y siempre se va a mirar la misericordia de nuestro Dios. Pero antes de la misericordia se mira el pecado, la gravedad de Israel. Y lo que miramos aquí en estos versículos, empezando con el 7, se nos dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. Y se nos habla de la condición del corazón de Israel, que se les olvida a su Dios. Y la palabra olvidar es una palabra que en el hebreo, la palabra que se usa no es la palabra como olvidar en el sentido que nosotros decimos: ay, se me olvidaron las llaves, o se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. La palabra aquí que se está usando se refiere a poner algo con algo que no es importante. Y de eso está hablando. No está diciendo que ellos se les olvidó que eran judíos, se les olvidó que Dios había hecho, pero que ellos estaban pensando de lo que Dios había hecho por ellos de una manera muy pequeña. Y cuando lo pensamos de esta manera, esta palabra tiene mejor sentido. Porque a nosotros nos pasa, nosotros no se nos olvida que somos cristianos, no se nos olvida que somos de Dios, al menos ojalá que no se nos olvide. A nadie se le olvida eso. Lo que pasa es que nosotros pensamos poco o mucho de Dios. Y dependiendo si pensamos un pensamiento alto de Dios o un pensamiento pequeño de Dios, eso nos va a decir cómo vamos a vivir nuestras vidas. Yo pienso que a nadie aquí se le olvida que la Biblia es importante. A nadie aquí se le olvida que tiene Biblia. Imagino que ninguno de nosotros en este lugar decimos: oh, se me olvidaba que tenía una Biblia en mi casa. Porque eso no pasa. Lo que sucede es que nosotros miramos a la Biblia y miramos a todo lo demás,
Y decimos, todo esto es mucho más importante que la Biblia. Esa es la diferencia. De esto se está hablando. No se nos olvida en el sentido de que, es martes, es la iglesia, o es domingo. Se me olvidaba que iba a ir a la iglesia. No es que se nos olvida, es que miramos el asistir a la iglesia o hacer cualquier otra cosa y nosotros decimos, ir a este lugar o ir a la iglesia es más importante, o ir a este lugar es más importante. De eso está hablando aquí. No que los israelitas se les olvidó que Dios existía, no que ellos decían, se me olvidó que yo le pertenezco a Dios. Y es importante hacer esta distinción porque cuando lo pensamos de esta manera y entendemos lo que de verdad está diciendo la palabra de Dios, entonces se aplica más fácil y más directamente. Porque si lo pensamos del sentido de olvidar, de que se me olvidó, decimos, pues, ¿a quién se le olvida su religión? Y la respuesta es que a nadie. Pero ellos no están diciendo que se les olvida, ellos están diciendo, ellos pensaban menos, ellos pusieron a Dios en las cosas que no eran importantes, y de eso está hablando. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. Pensaron poco de lo que Dios había dicho, pensaron que no era tan importante los mandatos del Señor, y por eso ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cuando nosotros pensamos poco de las cosas de Dios, siempre nos va a llevar a desviarnos y hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuando nuestro pensamiento, cuando nuestra opinión de las cosas de Dios es baja, no es la manera que nosotros miramos lo demás, va a ser bajo también. Si queremos saber si estamos caminando en lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que preguntarnos qué es lo que yo estoy, qué pienso yo de las cosas de Dios. Y no en el sentido religioso, no en el sentido de que decimos, no, las cosas de Dios son lo más importante. Pero de verdad, ¿qué pensamos de las cosas de Dios? Y eso nos va a decir todo lo que nosotros tenemos que saber. Se nos dice, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, porque un pensamiento bajo de las cosas de Dios siempre nos lleva a la idolatría. Porque nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, vamos a adorar a algo, a alguien. Siempre. Nosotros todos los días adoramos. Todos los días nosotros estamos adorando y haciendo algo por alguien o por una cosa. Todos los días nosotros nos levantamos para la adoración y la exaltación de una cosa, de una persona, de lo que sea. Y puede ser el dinero, puede ser puesto, puede ser lo que sea. Pero todos nosotros aquí, en este día, nos levantamos con un propósito para exaltar y glorificar algo. Y la idea que nosotros pensamos que yo no adoro nada, yo no glorifico nada, yo solo adoro a Dios, es una mentira que nosotros mismos creemos, porque nosotros pensamos, específicamente nosotros como cristianos pensamos, si no adoro a Dios, entonces yo no adoro a nadie. Yo solo adoro a Dios y nadie más. Y la realidad es que nosotros estamos siempre adorando y glorificando a través de la vida que vivimos a alguien o algo. Y es por eso que se reduce en la palabra de Dios el propósito de todo lo que hacemos en nuestras vidas, empezando con el comer y el beber, porque
Esto es lo más fundamental de nuestras vidas. Y si nosotros podemos comprender, si nosotros podemos entender que al comer y al beber lo hacemos para la adoración y la exaltación de algo, entonces obviamente en las cosas que más importantes y más grandes, pues también lo vamos a mirar. Pero si yo no puedo ver que en lo más fundamental, en lo más básico de mi existencia, de tomar agua y comer comida, si en eso yo puedo ver y entender, esto lo hago para la adoración y la exaltación de Dios, entonces obviamente yo voy a poder hacer las cosas de la iglesia para la adoración y la exaltación de Dios. Yo voy a poder ser un esposo para la honra y gloria de Dios. Yo voy a poder ser un amigo para la honra y gloria de Dios. Yo voy a poder ser un hermano para la honra y gloria de Dios. Yo voy a poder ser un pastor para la honra y gloria de Dios. Yo voy a poder hacer todo para la honra y gloria de Dios. Pero si yo miro la comida y el beber como algo que yo lo hago para mí mismo, yo lo hago para la adoración y la exaltación mía, entonces todo lo demás puede caerse, porque yo puedo ser un esposo para la exaltación mía. Yo puedo ser un amigo para la adoración y la exaltación mía. Y eso obviamente se va a ver en la manera que yo voy a mantener mis relaciones. Va a ser relaciones exclusivamente llenas de transacciones. Que si tú eres bueno conmigo, si tú tienes algo que a mí me gusta o algo que yo puedo aprovecharme, entonces serás mi buen amigo. Pero si tú no tienes nada que yo pueda recibir ventaja, entonces no vas a ser mi mejor amigo o un amigo cercano. Y de esto es lo que estamos mirando aquí. De estas cosas miramos que ellos, porque pensaron poco de las cosas de Dios y olvidaron al Señor su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y las imágenes de acera son imágenes creadas de árbol, son creadas de madera. Y lo que pasaba es que Baal es el Dios grande, el Dios que les dije la semana pasada, que era una imagen que estaba sentada y ponían los bebés sobre esta imagen. Y estos dioses siempre tenían dioses que acompañaban, y estos dioses eran dioses que ellos se llevaban a sus casas. Y muchas veces este dios de Baal, el dios de acera, era creado por madera, y era una madera específica de este tiempo, que se cuidaba los árboles de esta madera porque no se podían cortar. Y lo que miramos es que cuando se cortaban los árboles era un ataque a su Dios, porque obviamente no se puede llevar una persona la estatua de Baal a su casa, pero se puede llevar una imagen de madera. Y miramos esto, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Uno no puede tener la estatua, la imagen de la Virgen en su casa, al menos no el tamaño de las iglesias católicas, pero puede tener un San Judas en su casa. Puede tener una imagen pequeña de la Virgen en su casa, porque eso es más accesible. De eso aquí está hablando estas cosas, que ellos sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, dice el 8, se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Que esta manera de pensar, esta idolatría, esta vida que ellos vivieron, los llevó a la idolatría, los llevó a pecar contra Dios tanto que nos dice el 8 que se encendió la ira del Señor contra ellos y Él los vendió. ¿Y por qué es su pueblo? Porque Él es dueño, Él puede vender, y por eso se habla de esta manera muy transaccional, porque
uno no puede vender algo que no es de él. Yo solo puedo vender lo que es mío. Yo no puedo vender cosas suyas. Yo solo puedo vender lo que me pertenece a mí. Y lo que aquí se está diciendo es que el Señor los vende, el Señor los deja en manos de otro. Y lo interesante de esto es que se los da o los vende al rey de Mesopotamia, a este hombre Cusán Risataim. Y lo interesante es que cuando estudiamos de dónde viene este hombre viene de los edomitas. Y los edomitas llegan desde Génesis, que es el pueblo, el rival más grande, el rival número uno de Israel eran los edomitas, y de ahí viene aquí. Y Mesopotamia era la tierra de donde venía Labán, de donde estaba Labán, que viene de un lugar tan lejos para conquistar a Israel, que nos dice aquí que la mano de Dios estaba sobre todo esto, que el juicio de Dios estaba sobre ellos, porque no eran los cananitas quien los conquistaron, no eran los filisteos quien los conquistaron, no eran los jebuseos, era una tierra lejana que viene a agarrarlos. Y la lección que aprendemos de aquí es que nosotros podemos escoger el pecado, podemos nosotros escoger los ídolos que vamos a servir, nosotros podemos escoger a quién adoramos, pero nosotros no podemos escoger a quién nos viene el Señor. Yo puedo escoger adorar al Dios del deporte, yo puedo hacer eso, yo puedo escoger dar mi vida, dar mi tiempo, dar mi dinero al Dios del deporte. Y yo puedo hacer eso, yo puedo decir, yo voy a servir, yo voy a adorar al Dios del deporte, pero yo no puedo, porque yo no soy de mí mismo, el Señor me compró con su sangre y con su cuerpo. Yo no puedo decidir a quién me vende el Señor. Y lo que miramos en la vida de mucha gente, de muchos cristianos, cuando caen en pecado, porque tenemos que mirarlo no del punto de vista del mundo, sino porque se está hablando de Israel, el pueblo de Dios, tenemos que mirarlo desde el punto de vista del cristiano. Y lo que sucede con los cristianos es que el cristiano se vende, o el cristiano adora, por ejemplo, mejor dicho, el cristiano crea o construye ídolos de familia, de música, de deportes, de lo que sea, de dinero, y el cristiano se da estas cosas. Yo voy a ir detrás del placer, yo voy a ir detrás del dinero, yo voy a vivir para obtener mucho dinero. Y el resultado es que entra en problemas legales de robar. Y uno dice, pues ¿cómo caí a robar o hacer trampa en los impuestos? ¿Cómo caí en esto? Yo solo quería tener mucho dinero. Nosotros podemos escoger nuestro ídolo, pero no podemos escoger a quién el Señor nos vende. Yo puedo decir, me importa el deporte, yo solo el deporte, pero el Señor me puede vender a la adicción de apuestas. Y yo empiezo con el deporte, este es el ídolo que yo quiero adorar, pero el Señor me vende al Dios de las apuestas y yo caigo en eso. Yo a lo mejor quiero adorar el ídolo de placer. No tengo placer en mi vida, yo quiero placer. Y me meto a la pornografía, o me meto a las películas sensuales y miro todas estas cosas porque me gusta el placer. Pero el Señor me vende al adulterio. Y uno dice, pues yo no quería hacer esto, yo solo quería mirar mis películas. Nosotros podemos escoger el ídolo, pero no escogemos a quién vamos a ser vendidos. Y es aquí
lo que tenemos en esta parte. Ellos solo querían adorar a una imagen, ellos querían adorar a los Baales, y lo que ellos reciben es la esclavitud de un Dios ajeno, es la esclavitud de un enemigo lejano, y es lo que pasa aquí. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Ellos solo querían involucrarse poquito, ellos solo querían pasar el tiempo adorando las imágenes. A lo mejor les gustaba la música de los cananeos, de los Baales, y ahora caen por 8 años en esclavitud a estas cosas. Nosotros podemos pensar, yo tengo todo bajo control, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé mis límites, pero nosotros no somos lo suficiente fuertes para saber eso. Cuando uno trabaja con jóvenes y empieza a hablar con parejas jóvenes, y cuando digo jóvenes digo adolescentes, la pregunta que muchas parejas adolescentes que no están casadas, obviamente, siempre preguntan es: ¿qué tan lejos podemos ir físicamente en su relación? ¿Qué tan lejos, qué tanto podemos hacer? ¿Cuánto podemos hacer cuando ya es pecado? Y que en el principio se empieza, podemos agarrar la mano, podemos abrazarnos, podemos darnos un beso. ¿Dónde está la línea? Y cuando una persona empieza a hablar de esa manera, es evidente que ellos no están pensando bíblicamente. Porque la Biblia no nos dice, vive tu vida al límite, al borde del pecado, y después ahí quédate, no avances. La Biblia dice, huye del pecado, huye del enemigo, no te acerques, porque nosotros podemos pensar, yo soy lo suficiente fuerte, pero no lo somos. Nosotros podemos pensar, yo puedo hacer estas cosas, y no podemos. Es por eso que nosotros tenemos que vigilar nuestras vidas, vigilar lo que hacemos, y no caer en la idea de que nosotros somos lo suficiente fuertes y maduros para aguantar cualquier cosa que nos tira el mundo, porque vivimos en una batalla, estamos en una batalla no física, pero en una batalla espiritual. Y cuando nosotros dejamos y nosotros nos descuidamos, es ahí donde entran los ataques del enemigo y caemos en esclavitud. Me imagino que los israelitas aquí no estaban pensando la adoración a los Baales y a los azares y a las imágenes de acera va a causar que estemos en esclavitud por 8 años. Estoy pensando, me imagino que ellos nos están diciendo, vamos a ir a este servicio de los Baales y el resultado va a ser la esclavitud de 8 años. De la misma manera que una persona no entra al casino y dice, pues solo tengo $20, los voy a usar en la maquinita. Y una persona no entra pensando, me voy a hacer adicto a jugar y voy a dar todo mi cheque porque quiero ganar. Nadie piensa así. Nadie piensa, solo voy a ver esta película sensual porque quiero el placer. Nadie piensa, voy a irme de aquí y después el resultado va a ser que voy a pagar a una mujer para acostarme con ella. Nadie piensa eso. Nadie dice, nadie dice este es el resultado. Todos piensan, yo solo quiero aquí. Y el problema con el pecado es que nosotros podemos escoger lo que es, pero no podemos escoger ni la consecuencia ni en qué se va a hacer. Y es por eso que la Biblia no nos habla a nosotros a caminar cuidadosamente con el pecado y mantener una distancia
del pecado nos dice: huye, no te acerques. Ni le hagas, ni juegues con eso. Porque esto no es algo que se juega. Es por eso que la historia de José, cuando José, la esposa de Potifar, se quiere acostar con él, y la reacción de José es tan impresionante, porque ella le quita la ropa y él corre. Y uno dice: wow, ¿qué reacción es esa? Esa es la reacción de una persona que entiende: con el pecado no se juega, con el pecado no puede uno negociar con el pecado. Dice el 9: cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas. Noten, ellos ahora claman a Dios, claman y buscan a Dios, pero les toma 8 años. Porque el pecado nos somete, y el pecado en el principio se mira bien. En el principio el pecado se postra como algo que queremos, se postra como algo que nos trae placer, como algo que nos ayuda, como algo que nos da la libertad, como algo que de verdad nos está liberando. Y es así como toda persona que critica, por ejemplo, el cristianismo, siempre lo critica de esa manera. Es porque el cristianismo hay muchas reglas y ustedes no pueden hacer nada, y esto, lo otro. Y hay jóvenes que crecen en la iglesia, se cansan y dicen: pues porque yo no podía hacer nada cuando yo era joven, y piensan que la libertad está en el pecado, y la realidad es que la esclavitud está en el pecado. Porque yo miro, por ejemplo, trabajando en el centro de Los Ángeles, y alrededor de la escuela donde yo trabajo siempre hay personas que han caído al vicio. Y yo miro a estas personas que de verdad no tienen libertad, que de verdad no pueden tener ninguna otra vida porque el vicio los tiene como esclavos. Y una persona me mira a mí, o puede mirarme a mí, o puede mirarnos a nosotros y decir: pues tú eres cristiano, tú eres religioso, tú no tienes libertad. Pero yo miro a una persona así y digo: no, la esclavitud se mira así. Porque yo no soy esclavo a ningún vicio, y ustedes tampoco. Nosotros no nos levantamos con la idea de que yo tengo que tomar, yo tengo que fumar, yo tengo que mirar la pornografía, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Nos levantamos con una libertad que nosotros podemos adorar y glorificar al nombre de Dios. Y nosotros verdaderamente, cuando se nos dice: ¿quieres una cerveza?, nosotros podemos decir: no quiero. Una persona que está en el vicio no te puede decir que no. Y no te puede decir que no porque está adicto a estas cosas. Nosotros sí. Una persona que está adicta a la pornografía no puede decir no a una escena sensual. Nosotros sí, nosotros podemos decir: no voy a hacer esto. Y en eso está la libertad, en eso está el hecho de caminar. Y ellos por 8 años estaban en esclavitud hasta que ellos clamaron al Señor. El Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara. Ahora, es interesante porque no llama a Otoniel juez, lo llama libertador. Y lo llama, en el lenguaje original es el vencedor. Pero lo llama el libertador a los israelitas, llamado Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y leímos de Otoniel en el primer capítulo. Pero el Señor lo levanta, el Señor lo usa para librar a Israel. Dice: y vino sobre él el Espíritu del Señor,
y quiero aclarar esto porque yo he dicho esto y yo tenía un entendimiento incorrecto. Hay una idea, y esto es lo que yo pensaba, de que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solo estaba en el corazón, en la vida de una persona, y después que paraba, brincaba a otra persona y iba así, pero solo habitaba en la vida de una persona. Y en el Nuevo Testamento, en la misma enseñanza se enseña que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo habitaba en el corazón de una vida de una persona a la vez. En el Nuevo Testamento obviamente se enseña que el Espíritu Santo habita en la vida y de todos los cristianos a todo tiempo. Y lo incorrecto es de pensar que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solo habitaba en una persona, porque si eso es cierto, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo cambia en el Nuevo Testamento, y si Él cambia, pues no puede ser Dios, porque Dios no cambia. Y si cambia, entonces no es Dios, y si no es Dios, entonces no hay Trinidad, y hay un problema con eso. La manera que funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la misma manera que funcionaba en el Nuevo Testamento, donde habitaba sobre toda la gente que era del Señor, todo el pueblo de Dios. Y leemos, por ejemplo, en la historia de Elías, el remanente de Dios, en Isaías, el remanente de Dios, y esa gente tenía el Espíritu de Dios en sus vidas. Ahora, el poder del Espíritu Santo, la manera que obraba era diferente. Miramos hoy en la iglesia, en el Nuevo Testamento y en la edad que tenemos nosotros, que el Espíritu Santo habita en mí, habita en ustedes. Y el Espíritu Santo me usa a mí, pero los usa a ustedes también. Y el Espíritu Santo, a la misma vez que me levanta a mí para hablar y usarme de esa manera, los levanta a ustedes, y de esa manera ustedes también están siendo usados por el Espíritu Santo. Y por eso en un domingo, por ejemplo, podemos tener la predicación que se predica, la adoración a través de la música que se presenta y los niños que se les enseñan, y miramos que 3 personas están siendo usados por el mismo Espíritu para obrar y ministrar al pueblo de Dios. Que obviamente esa es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en 3 personas a la misma vez, y obviamente en iglesias más grandes pues se mira pues más gente. Ahora, miramos que en el Antiguo Testamento solo obraba Dios en una persona públicamente. Tenía el pueblo de Dios, el Espíritu de Dios, pero se usaba de una manera especial el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que es diferente al Nuevo Testamento. Y de eso se está hablando aquí. Dice, y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Y cuando dice juzgar, es de traer la palabra de Dios, de traer y corregir lo que ellos estaban haciendo, traer y llevarlos, levantarlos a reconocer su pecado, que es lo primero que él hace. Otoniel no llega primero a librarlos de su problema de opresión político, porque el problema que ellos tenían más importante, el problema más cercano, no era su problema de nación, no era su problema político, era su problema de pecado. Y lo que nosotros notamos aquí, lo que miramos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo que miramos hoy en día, es que la gente piensa que el problema más importante, el problema más grande de sus vidas, siempre es un problema del gobierno, un problema financiero, un problema médico, un problema de todas estas cosas. Si vamos y le preguntamos a la gente cuál es el problema más grande de la humanidad, la gente va a decir, pues el gobierno, el inmigración, no sé, depresión, racismo, ansiedad,
hambre, lo que sea. Y la gente va a decir esto porque eso es lo que uno mira, eso es lo que uno piensa, este es mi problema más grande. Si vamos al hospital, le preguntamos a la gente, ¿cuál es el problema más grande? Vamos a otra vez a escuchar el cáncer, el artritis, el problema del corazón, el diabetes, todo esto. Y la Biblia establece que el problema del ser humano más grande es el pecado. Y lo que el Señor trata, con el problema que el Señor está tratando y con lo que Dios siempre libera primero a su pueblo, es a través del problema del pecado. Porque este es nuestro problema más grande. Si nosotros queremos resolver nuestros problemas, tenemos que siempre saber que cuando llegamos a Dios, Él va a tratar primero con el pecado. Es por eso que el error que se comete en muchas iglesias o en nosotros es de decirle a la gente, tú ven a Jesús y Él te va a arreglar todos tus problemas. Y es una mentira, porque no sabemos. Pero si nosotros decimos a la gente, tú ven a la iglesia y tú vas a ver que Dios te va a quitar todos los problemas. Y tenemos que parar de decirle a la gente eso. Porque la realidad que el problema más grande es el pecado. Pero si llega una persona que está enferma o llega una persona que no tiene dinero, llega a la iglesia y dice, hermanos, mi problema es que tengo X cantidad de deuda o tengo esta enfermedad y no me están dando mucho tiempo para vivir. Nosotros podemos pensar, que Señor, ora, Señor, dale trabajo, Señor, sana. Y se nos olvida que el problema más grande de esta persona no es el dinero o la salud. El problema más grande es su pecado. Y Dios va siempre a obrar primero con el corazón y salvar, y después con la condición que ellos tienen. Y es aquí lo que miramos. Otoniel no llega diciendo, primero los voy a librar y después ustedes van a tener que arrepentirse. Él llega, los juzga y ellos se tienen que arrepentir primero y después son liberados de su problema político. Porque de nada sirve que se nos arregle el problema carnal cuando el pecado sigue ahí. De nada sirve. Porque de nada sirve que al enfermo se le sane, pero nunca reciba a Cristo porque va a morir. Si alguien llega con cáncer y va a morir, y oramos, Señor, sánalo, y nunca le damos el evangelio, nunca oramos que el Señor los salve. Si el cáncer no los mata, algo más los va a matar. Y lo único que estamos haciendo, estamos nosotros solamente parando lo que va a llegar en un tiempo. Y es por eso que siempre tenemos que empezar con la salvación de una persona. Tenemos que empezar con el estado espiritual de una persona, porque eso es lo más importante. Porque todo lo demás se puede arreglar, todo lo demás podemos nosotros ver cómo ayudamos. Pero si alguien se muere sin Cristo, nosotros no podemos hacer nada por ellos. Pero si una persona se muere, podemos nosotros ayudar a la familia que queda. Si una persona está enferma, podemos ayudar y visitar y llevarles comida. Pero si una persona no tiene a Cristo en su corazón, solo Cristo les puede ayudar. Y es por eso que lo que miramos aquí es que Otoniel viene y juzga a Israel y después los libera de su problema. Y es por eso cuando Jesús llega y entra a la escena y le preguntan, en el libro de Hechos capítulo 1, le preguntan los discípulos, ¿ahora vas a establecer tu reino? ¿Ahora? ¿Y qué les dice nuestro Señor? No es de mí de saber. El tiempo lo conoce el Señor, porque los discípulos pensaban
Ok, ya moriste por nuestros pecados, ya resucitaste, ahora vas a sacar a los romanos. Y el Señor dice, no, todavía no. Y lo que miramos hoy en día es que nosotros, como los discípulos, estamos todavía esperando que Dios nos libre de los romanos. Ahora ya no son romanos, son americanos y rusianos y todo eso, pero tenemos el mismo problema político, pero la misma promesa que es el canto que acabamos de cantar. Pero nuestra esperanza viene de que un día seremos librados de estos problemas políticos. Dice, cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Noten, 40 años. La tierra conoce paz. Por 40 años Israel caminaba con el Señor. Por 40 años ellos se mantuvieron firmes. El problema con el pecado es que nosotros podemos aguantarlo, nosotros podemos ponerlo al lado, pero el problema con el pecado, como todos aquí imagino que sabemos, estando tanto tiempo en la fe, es que podemos tener victoria sobre el pecado y sobre la carne por 10 años, 5 años, 20 años. Pero cuando nos descuidamos, ahí regresa. Y es por eso que nosotros tenemos que mantener y perseverar hasta el final. Es por eso que la palabra de nuestro Dios es que tenemos que cargar nuestra cruz todos los días. Porque no es suficiente que nosotros pensamos, soy cristiano, le di mi vida a Cristo una vez, y ya puedo retirarme, puedo descansar, puedo escuchar lo que sea, puedo mirar lo que sea, puedo hacer lo que sea, no importa. Porque el problema con ese tipo de vida es así como vivían los israelitas. Y es por eso que la vida del cristiano es una vida vivida, como nos dice Pablo, con temor y temblor. Se vive de esta manera porque el cristiano sabe, nosotros sabemos que el pecado ahí está. El pecado es como un león que está esperando nuestra caída. Y es por eso que nosotros como cristianos nunca debemos de admirarnos de una persona, nunca debemos de mirar a una persona y decir, yo nunca voy a caer. Y nosotros tenemos que siempre cuidarnos, guardarnos y leer toda historia de la Biblia como jueces, no para admirarnos de Israel, sino como una gran advertencia. Les he hablado de los ministros que han caído, y cada vez que leo eso es una advertencia para mí, es una advertencia de que me cuide, que me guarde, de orarle al Señor que guarde mis pasos, que me ayude a ver dónde puede haber debilidad en mi vida. Nos dice, y cierro con este versículo en Isaías 33, dice, porque el Señor es, Isaías 33, versículo 22, dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Y antes de que nuestro Dios nos salve, expone el pecado. Antes de que el Señor nos libere de nuestro pecado, del gobierno, de todo lo demás, tiene que exponer nuestro problema. Y cuando el Señor expone nuestros problemas, después de exponerlos, Él nos libera, porque solo Él nos puede librar. La grandeza de la misericordia de Dios es que llega a una vida que no la merece. Eso es lo que hace la gracia tan grande, tan preciosa, tan bella. La belleza de la gracia es que llega a personas como yo y como ustedes, que no hicimos nada para merecerla. Es por eso que es tan grande. Lo bello de que las misericordias de Dios son nuevas todos los días es que no las merecemos todos los días.
Yo miro mi vida, miro mi mente, miro mi corazón. Y digo, Señor, yo no merezco tus misericordias todos los días, pero se nos da y por eso es tan grande, por eso nos puede conmover a lágrimas, porque entendemos, no merezco todo lo que Dios me da. Y por eso nosotros podemos adorar a nuestro Dios y por eso nosotros debemos de caminar en reverencia y caminar en perseverancia en nuestra fe para la honra y gloria de Él. Aquí.